Bendiciones a todos en Cristo Jesús, que es Dios y Señor de nuestras vidas. Gloria a Dios, gloria al Señor. Gracias a Dios, hermanitos y hermanas, que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Disfrutamos el amor, la misericordia, la gracia y la bondad de parte de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que hasta aquí, si estamos firmes, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Gracias a Dios que su presencia, su guianza, la dirección del Espíritu Santo fortalece la vida del creyente. Y no hay nada más hermoso tener a uno como Rey de Reyes y Señor de Señores y que gobierne nuestra vida. El Cristo Jesús, el Señor. Gracias al Señor que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Hemos sido fortalecidos, sostenidos por su bondad y misericordia. Gracias al Señor. Enviando un saludo a todos hermanos de aquí desde Australia, el área de Sydney, Misión Cristiana de Lynn. Siempre gozándonos, deleitándonos en la presencia del Señor y haciendo la buena voluntad de Dios con la ayuda de Él, porque nada podemos hacer sin Él. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Gracias al Señor, esperando, hermano, que siempre perseverando en el llamado que el Señor nos ha dado y con esperanza de gloria que estamos esperando que suene la trompeta para ser levantados y encontrarnos con Cristo Jesús en las nubes. Qué hermosa vida la del creyente, qué esperanza de gloria para nosotros, hermanitos, que por misericordia, por gracia y por bondad estamos firmes en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Gloria a Dios. Muy bien, hermanitos y hermanas, amigos, familias, todos sean bendecidos y vamos a meditar en la palabra del Señor. Para eso vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Nehemías, capítulo 6. Estamos viendo la vida de Nehemías, cómo Dios le dio el amparo a este siervo. Capítulo 6, vamos a leer versículos 15 y 16. Libro de Nehemías, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu. Capítulo 6, versículos 15 y 16 dice así: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Vamos a leer una vez más el versículo 16, que es tan precioso, hermoso, el testimonio que da este versículo. Dice: y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Vamos a orar. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús damos gracias por la bendición que nos concedes de poder meditar en tu bendita palabra. Señor, deja el consejo divino a cada uno de nosotros. Gracias te damos, mi Dios de gloria, por el amparo que nos das, por la fuerza y fortaleza que recibimos. Hasta aquí, Señor, nada nos ha faltado y estoy seguro que nada nos faltará, porque tú eres el Dios proveedor, el Dios que nos guarda de todo mal, el Dios que nos bendice, el Dios que nos sostiene, el Dios que nos ha dado un llamamiento de gloria, de victoria y de triunfo. Todo en el nombre de Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Háblanos, instrúyenos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús la intervención del Espíritu Santo para que también podamos ser edificados. Gracias te damos en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor. Bien, hermanitos y hermanas, en estos días hemos estado meditando acerca de la vida de Nehemías. Se recuerda uno de los siervos que perseveraron en el llamado, en el amparo que Dios le dio. Al final de todo, pues hubo siempre, y como siempre, tiene que haber una victoria, un triunfo de aquellos siervos y siervas que, a pesar de pruebas y luchas, permanecen firmes y le hacen frente, porque se sabe que no están solos, no están solas, sino que siempre
hay, hay un Dios, un Señor que nos da lo que nosotros necesitamos. El tema sería, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque es lindo el versículo 16 que hemos leído del capítulo 6 de Nehemías. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese es el tema. Muy bien. Se recuerda que en estos tiempos, en el tiempo de Nehemías, Israel, o sea, la ciudad había sido destruida. El pueblo de Israel estaba viviendo en una situación bastante caótica, miserable, y que según el plan y el propósito de Dios no era para que Israel viviera así, sino que fuera una nación de bendición, de ejemplo, de influencia sobre otras naciones. Porque Israel, un pueblo especial, un pueblo elegido, privilegiado, de tener las leyes divinas, de tener el amparo divino. Israel era, hermano, o siempre ha sido el pueblo que Dios llamó para manifestar el poder de Dios, para dar a las naciones un ejemplo de que cuando se obedece a Dios, se tienen todas las bendiciones y hay triunfos, no hay escasez. Siempre cuando pensamos en la vida cristiana o la vida que Dios nos ha dado en una relación con Cristo Jesús, pensamos siempre, hermanos, en una vida de victoria, una vida de triunfos, en una vida de gozo, que uno pueda disfrutar la presencia, la alianza del Señor. Pero, y aquí vienen los pero estamos viviendo en un mundo donde la situación no es tan fácil, donde yo creo que la misma vida, fíjese, que la misma vida que tenemos, no voy a hablar de la vida cristiana, no, la misma vida que tenemos como hombres, como personas naturales, nos enfrentamos con problemas, nos enfrentamos con situaciones difíciles, tenemos que luchar, tenemos que tomar todo que está a nuestro alcance para poder preservar nuestra vida. Uno lucha, usted trabaja, se esfuerza y quizás con un arduo trabajo trae el alimento a la casa para el sostenimiento de su familia. La esposa en casa, si no va a trabajar, tiene una situación difícil de empeñarse, de mantenerse firme, porque detrás de ella hay una familia, hay niños, están los hijos, están las hijas, y usted sabe que siempre necesitan el cuidado, el amor, la protección, y todo aquello para que esta familia viva, por lo menos viva bien. Pero la esposa, o sea, la madre, tiene que esforzarse, tiene que luchar, tiene que batallar, tiene que mantenerse en una situación que sea de fortaleza o que sea de ejemplo para poder cuidar, para poder preservar su familia. Entonces, como le digo, la misma vida natural, pues se enfrenta el hombre en situaciones difíciles. Tiene que luchar, la vida es una batalla, porque si no batallamos, si no nos esforzamos, tendemos a ser consumidos por este mundo. Usted tiene que luchar, tiene que batallar, tiene que hacerle frente a la vida para poder por lo menos tener lo que es necesario para poder vivir. Entonces, ahora, en la vida cristiana es lo mismo. Y quizás un poco más difícil. Siempre vamos a tener problemas, vamos a tener situaciones difíciles, vamos a pasar por tempestades, pero la única diferencia que tenemos hoy, que usted ya no está solo, ya no está sola,
sino que en medio de una tempestad hay alguien que está a su lado, y ese es Cristo Jesús, el Señor, en el cual podemos obtener los triunfos, las victorias. Pero sí, hermano, hermana, hay que esforzarse, hay que mantenerse como una columna fundada en Cristo Jesús, que es Dios y Señor de nuestras vidas. La vida cristiana, hermano, es una vida en una área difícil, pero por otra área fácil. Digo fácil porque ya según el plan y el propósito de Dios, ya hemos sido llamados a una vida de victoria, a una vida de triunfo. Siempre he dicho, y me gusta decir esto, que la iglesia que el Señor llamó, la sacó del mundo, no para que sea una institución que va a ser derrotada, o que va a ser consumida por este mundo, o que va a ser atropellada por el pecado. No, la iglesia es la institución, es la esposa de Cristo, es la nación que Dios ha apartado para que sea en este mundo para honra y gloria y alabanza de su Dios, de su Señor. Ese es el llamado que nosotros tenemos. Pero, hermano, hermana, en este llamado tenemos situaciones tan difíciles que tenemos que hacerle frente, y sostenidos con el poder de Dios vamos venciendo. Fíjese que dice aquí, capítulo 4 de Nehemías, hay una porción que a mí me gusta, y estamos viendo la firmeza de Nehemías. Lo que el siervo y la sierva de Dios ve, quizás otros no lo ven. Por eso es necesario que usted, como creyente, como hija de Dios, como hijo de Dios, nos mantengamos bajo la comunión con el Espíritu Santo, bajo la gracia divina, para poder hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Señor. Porque cuando uno dice no se puede, usted va a decir sí se puede, porque usted ya no lo hace, ya no dice el sí por sus fuerzas naturales, sus fuerzas humanas, sino que está dependiendo de aquel que es el poderoso, de aquel que dijo consumado es en la cruz. Y desde allí donde la victoria comienza en el creyente, porque Jesús es el Señor, Jesús es el Rey de Reyes, es el Dios soberano y poderoso, y para Él todo es posible. Todo es posible. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. Mire las palabras que dijo Nehemías. Yo quiero que usted piense muy bien y que haga usted un panorama de la situación que estaba viviendo los tiempos de Nehemías allá en Jerusalén. O sea, el pueblo de Israel estaban en una situación de miseria, de derrota. Había sido destruida la ciudad, pero bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador, que siempre hay alguien que confía en Dios, que tiene la confianza total que el Dios poderoso, que el Dios de Israel es un Dios que llamó a esa nación para ser un pueblo de bendición, de disfrutar la gracia, la misericordia de Dios. Nehemías entendió eso. Ahora, Nehemías dice en la Biblia que pide perdón a Dios porque habían pecado, la nación había pecado, su familia había pecado, él había pecado, y esas eran las consecuencias en el cual estaba viviendo el pueblo de Israel. Y esa es una gran verdad. El pecado separa al hombre de Dios. El hombre separado de Dios viene a ser un instrumento, un esclavo de Satanás. Y usted sabe que Satanás solamente vino
para matar, para destruir. Pero Cristo Jesús, el Dios poderoso, el Dios soberano, el que lo llamó a usted, lo llamó para una vida buena, una vida de abundancia, una vida de triunfo, una vida de victoria, una vida de esperanza, de gloria, porque sabe que en Cristo Jesús vamos nosotros directo a esa mansión que el Señor ha preparado para su pueblo. Dios es bueno, Dios es rico en misericordia, Dios en su gracia, en su bondad, a usted y a mí nos ha concedido que seamos propietarios de esas mansiones de gloria. Bendito sea Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Mire, fíjese, dijo Nehemías, capítulo 2, versículo 17, dijo Nehemías estas palabras. Dice, les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos. Fíjense las palabras de Nehemías. Vosotros veis el mal en que estamos. Israel no podía negar la situación en que estaban. Porque Nehemías le está diciendo, ustedes ven cómo estamos. Estamos en una condición que no es favorable y que no da testimonio de ese Dios a quien nosotros servimos y de quien nosotros pertenecemos. Dice, les dije que vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, oiga lo que dice Nehemías, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Qué bueno cuando se levanta un hombre, una mujer de Dios y dice, no podemos seguir en esta situación de una vida miserable y especialmente en la vida espiritual. Dice, y no estemos más en oprobio. En otras palabras, no podemos seguir en esta desgracia. Qué bueno, hermano, el pensamiento de Nehemías. Y eso, como Nehemías, fíjese, mire, como Nehemías está hoy bajo el amparo divino, bajo la gracia de Dios, las palabras de Nehemías ya estaban siendo bajo la voluntad de Dios y por lo tanto tenía el amparo de Dios, y ese amparo divino de Nehemías tenía que ser influencia sobre los habitantes de esa ciudad. Él les dice, ¿veis el mal en que estamos? Ahora, no podemos seguir así, no podemos seguir así. Y eso trajo a los habitantes, aquellos que estaban en esa situación difícil, palabras de ánimo, porque dice, el versículo 18, dice, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Entonces Nehemías, que es el siervo de Dios, que está en las manos de Dios como instrumento que Dios va a usar para restaurar esa ciudad y restaurar también no solamente la ciudad, sino que restaurar la forma o cómo ellos alababan, adoraban al Dios de Israel. Al Dios que los había sacado de allá de Egipto, el Dios que había llamado a Abraham, el Dios que había bendecido a Isaac y a Jacob, el Dios que había dado amparo a Moisés, el Dios que les había dado amparo a Josué, el Dios que había permitido que llegaran a la tierra de Canaán para poseer, para disfrutar la tierra que fluía leche y miel. Dios es bueno, Dios es grande y rico en misericordia. Así que todos los planes y los propósitos de Dios es para bendecir a los suyos. Usted y yo, hermanos, tenemos que ser ese pueblo de bendición, disfrutar las bendiciones. Yo siempre he dicho esto.
Dios es fiel. Pero una cosa es que Dios sea fiel y la otra cosa es que usted pueda disfrutar la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Él es fiel a su palabra. Él es fiel a sus promesas. Ahora, disfrutemos esa fidelidad de Dios. Bendito sea Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Entonces, dice que se levantaron, se esforzaron, dice, versículo 18, así esforzaron sus manos para bien. Ahora, ya están conscientes de las palabras que le ha dado Nehemías a ellos. Y dice, no podemos seguir así. Salgamos de esta situación de miseria caótica, de esta en el cual estamos. Vamos, dice Nehemías. Y qué bueno, hermanos, que ahí viene y dice, levantémonos y edifiquemos. O sea, ya comenzaron a trabajar. Hermanos y hermanas, pueblo de Dios, cuando se comienza la obra de Dios, cuando usted comienza a hacer algo dentro del reino de Dios, vienen los peros, los problemas. Y eso es bueno, porque en medio de las pruebas y en medio de las tempestades y en medio de una oposición, vamos a buscar a Dios. Mire, fíjense que a mí me llama la atención algo dentro del llamado que Dios hace. Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés dijo, yo no puedo, soy tardo para hablar. Cuando Dios llamó a Gedeón, dijo, yo no puedo, mi familia es pobre y además yo soy el último. Aquel que dice, yo no puedo, lo que está diciendo es que no tiene capacidad. Pero como Dios llama, entonces donde dice no puedo, el que dice no puedo es el que depende de Dios. Y el que dice, no, yo puedo, apártense, yo lo puedo hacer. Se cree ya el campeón, se cree el que todo lo puede hacer, pero no piensa en los problemas que le van a venir. Entonces, yo tengo más confianza en aquel que dice, no, hermano, yo no puedo, pues con ese es bueno trabajar. Esos siervos son los que dependen de Dios y dicen, no, yo no puedo, pero si Dios me ayuda, Dios me da el amparo, pues vamos adelante. Entonces, en este caso de Nehemías. Nehemías va y comienza a instruir, a dar testimonio. Y dice, porque que Dios el Señor me ha ayudado, está conmigo. Nehemías sentía ya el amparo. Entonces, y comienzan a hacer la obra. Capítulo 4, hermanos, versículo 1 y 3. Miren lo que dice, versículo 1. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. O sea, cuando los enemigos del pueblo de Israel se dieron cuenta que habían comenzado ya a la restauración del muro de la ciudad, se enojaron los enemigos. Se levantaron contra Nehemías y contra el pueblo de Israel que había comenzado la restauración de esa ciudad. Pero oiga, no es que se habían levantado contra Nehemías, era contra los propósitos de Dios. Y contra Dios el hombre no puede pelear. No hay batalla que pueda tener el hombre contra Dios. Dios es el soberano. Dios es el creador de todas las cosas.
Y cuando Dios levanta un siervo y una sierva y tiene el amparo divino, y este siervo y esta sierva está bajo la dirección del Espíritu de Dios y es temeroso de Dios, oiga, téngalo por seguro que tempestades se van a apartar, se van a ir, la oposición tendrá que irse, porque viene el amparo divino, viene la fuerza y la fortaleza que Dios da a los suyos. Hermano, no hay nada en este mundo que pueda detener la obra de Dios. No hay nada. Cuando oyeron los enemigos de Israel que habían comenzado la restauración de la ciudad, habían comenzado a trabajar en los muros, dice que se enojaron y comenzaron los problemas. Ahora, por eso les digo que siempre cuando nos proponemos hacer algo dentro del plan divino de Dios, vamos a encontrar siempre con situaciones difíciles. Pero como usted y yo no dependemos del favor de los hombres, dependemos del favor de Dios. Si Dios dice sí, nadie puede decir no, y aunque digan no, ya Dios tiene la primera palabra. Algunos dicen, no, y que quien tiene la última palabra es Dios. No, pues no, el hombre tiene la última palabra. Dios tiene la primera palabra. Dios dice sí, vamos a decir sí se puede. Entonces, dice que comienzan la obra y comienzan los enemigos a hacerle afrenta, a batallar contra los hombres que habían dicho, edifiquemos ahora y comencemos a trabajar porque no podemos vivir en esta situación. Nehemías les dijo, miren el mal en que estamos y no podemos seguir viviendo así. Ay, lo mismo, hermanito, hermana, ¿cuántos creyentes están viviendo en estos momentos una vida en casa de pleitos, discusiones, discordias? No se habla con el esposo, no se hablan con los hijos. Quizás, y me atrevo a decir que muchos de nosotros como creyentes en la casa no vivimos en la vida cristiana, sino que hacemos de una vida de un nivel bajo, de un nivel humano, natural. Pues no. La vida cristiana se vive en todo lugar porque no podemos cambiar. Somos transformados por el poder de Dios. Y donde quiera que usted esté, usted es hija de Dios. Es hija de Dios, es hijo de Dios. Donde quiera que vaya, usted está en la congregación, donde se adora, donde se alaba, está en su casa, está en el trabajo, en la universidad, en la escuela. Donde quiera que usted sigue siendo la hija de Dios. No podemos estar con una vida así miserable en la vida espiritual. Eso es lo que dijo Nehemías, no podemos seguir así. Tenemos que salir de este modo de vivir. Entonces, con ayuda de Dios, este pueblo comienza a edificar la ciudad, a restaurar la ciudad de Jerusalén, y comienzan los peros. Ahora, hermano, hermana, fíjese que dice, cuando ve el problema, Nehemías, capítulo 4, versículo 4, Nehemías sabe que los enemigos se han levantado y que él no está haciendo algo personal para su bien, sino que está dentro de un plan divino. Él quiere que su pueblo sea restaurado una vez más y que tengan la oportunidad de obedecer a Dios, honrar a su Dios, exaltar a su Dios
y tener una vez más el templo, una vez más una ciudad donde pueda el pueblo de Israel honrar y glorificar el nombre de su Dios. Entonces dice, hermanos, versículo 6, capítulo 4, versículo 6, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero en el versículo 4, oye, oh Dios, nuestro, que somos objeto de menosprecio. Dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Tremendo Nehemías. Cuando Nehemías ve que el problema está afuera, él lo que hace, viene a los pies de su Dios, de su Señor. Oye, oh Dios, dice, oye, oh Dios. Y esa oración de Nehemías hace que el amparo de Dios venga y sientan que aquellos que han comenzado la obra sigan perseverando, sigan en esa obra tan preciosa de restaurar la ciudad. Entonces dice que ellos tuvieron buen ánimo de poder seguir adelante. Entonces ya no le dieron importancia ya estaban venciendo los problemas de afuera, porque siempre van a haber problemas. Comienzan a edificar, siguen el trabajo dentro de la obra. Ahora, hermanos, en el versículo 10 del mismo capítulo 4 comienza otro problema. Y dijo Judá, versículo 10, las fuerzas de los saqueadores se han debilitado. Ahora, hermana, ahora quien está dando problemas es uno de los que están trabajando dentro de la obra. Está bien los de afuera, que los enemigos de Israel no estaban de acuerdo que la ciudad fuera restaurada y hubo oposición. Ahora el problema está dentro del pueblo de Israel, porque dice, y dijo Judá, las fuerzas de los creadores se han debilitado y el escombro es mucho. Y no podemos edificar el muro. Oigan, eso sí que es problema. Eso sí que es problema, hermano. Nehemías tenía que depender de Dios, del Señor. Tenía que mantenerse firme como columna de la verdad de Dios. Porque ahora la situación no es fácil. Hermano, dentro del pueblo de Dios que se levante uno y que sea, hermano, que sea el líder de un grupo que esté trabajando acá, porque fíjese bien, porque si Judá dijo esto y se lo dice a Nehemías, es porque él pareciera ser que él estaba encargado de los que... dice, la fuerza de los acarreadores, o sea, la gente que traía madera, que traía agua, que traía el material para la construcción, dice, se han debilitado. Y además de eso, el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Mire qué líder, mire qué hermano tan positivo. Dependiendo de las fuerzas humanas, de la habilidad humana. No, mi querido hermano, mi querida hermana. Si usted hasta aquí hoy está firme, es
por la gracia divina, por el amparo divino. No podemos decir no se puede. Estamos debilitados, estamos sin fuerza, sin ánimo. Ya no tenemos voluntad de seguir adelante. Además, esto es mucho. Yo ya siento una carga, ya me aburrí, ya no hay lo que hacer. La vida cristiana ya no es dulce para mí. Yo ya no me deleito en la presencia del Señor. Uy, ya no aguanto. No, 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 no. Usted y yo dependemos de la gracia del Señor y la bondad de Dios hace que nuestra vida sea fortalecida. El poder de Dios sea con nosotros a través del Espíritu Santo. Por eso que el Señor es sabio, por eso que aquellos hombres que iban a predicar el Evangelio, que iban a llevar el mensaje divino, fueron llenos del poder del Espíritu Santo para que cuando vinieran las pruebas, vinieran las luchas, vinieran las batallas, ellos tenían el poder de lo alto, el amparo divino, y así darle honra y gloria y alabanza al Dios que los había llamado, y también ser de bendición a sus hermanos y a su familia y a todos aquellos que estaban junto con ellos. No podemos, hermano, no podemos estar con este pensamiento negativo dentro del reino de Dios como Judá. Dijo, se han debilitado los acarreadores y esto es mucho y no aguantamos, no podemos. No se puede construir el muro. Cuando uno dice no, usted dice sí, se puede, porque no es con habilidad humana, con fuerza humana lo que estamos trabajando dentro de la obra de Dios. Hermano líder, hermano predicador, usted que está sirviendo en la obra de Dios, siempre van a haber batallas, van a haber tempestades, pero quiero decirle que el amparo divino ya está a favor suyo, a favor nuestro. Mire, hermanos, cómo se debe haber sentido Nehemías. El problema de afuera y ahora el problema es adentro. Oiga, y los problemas de adentro son difíciles de resolverlos, porque seguramente Judá tenía algunos seguidores. Resolver los problemas internos en una congregación, hermano. Sí, hermano, a veces uno tiene que ir con pinzas ahí para no dañar al hermano, a la hermana. Ay, tan duro que es el hermano. No comprende mi vida el hermano. Es metido el hermano, ese pastor es metido, se anda metiendo en mi vida privada. Porque no nos gusta la exhortación. Queremos vivir nuestra vida a nuestro antojo, como nos parece. No, ya hermano, la vida cristiana ya hay un sistema, hay un molde de vida. Ya estamos dentro de un llamado de gloria en el cual tenemos que obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. La obediencia es muy importante en el llamado que el Señor nos ha dado. Fíjese que oiga, si en verdad es problema grande. Dice, no, ya no, y no podemos edificar el muro. No podemos. Pobrecito Judá. Pobre. Dependía de su habilidad, no dependía de Dios. Y es que los hombres, hermanos, los hombres que llegaron a ser campeones en la fe, lea usted el capítulo 11 de Hebreos. Hombres de fe dependieron de Dios, no pusieron la mirada en el problema, en la tempestad. Es cierto que tropezaron como Abraham, como Moisés, pero confiaron en su Dios, en el Señor, y el propósito de Dios se cumplió. Así tenemos que ser nosotros, no como Judá. No podemos edificar el muro, no podemos. Allá haciéndose ya el enfermo, no podemos, ¿verdad ustedes? Pero usted me apoya y como siempre van a haber otros enfermos, sí. Yo ya no puedo, ya no. Pero ahí se levanta el siervo, ahí se levanta Nehemías. ¿Cómo que no podemos? ¿Quién dijo que no se puede? Se puede. Esa es la bendición.
¿Se recuerda usted, hermano, hermana, cuando aquellos 270 y no sé con cuántos estaban en aquella barca? Habían ya perdido la esperanza de vida. Y aparece Pablo. Tengan buen ánimo. Eso es el siervo y la sierva. Hemos sido llamados a dirigir, a bendecir. Dice, ninguno de vosotros va a perecer, solamente esta barca. Ninguno de vosotros va a perecer. Porque el ángel del Señor, de quien soy y a quien sirvo, ha estado conmigo y me ha dicho que nadie va a perecer. Todo me lo ha concedido. Y yo sé que será así como se me ha dicho. Oiga, eso es así como Pablo, porque confió en su Dios, en su Señor. Así Nehemías. Qué problemita, hermano. Pero, como siempre, la oración. Traer, hermano, esos problemas a las manos de Dios. Ponerlo en el Señor. Y el que da la victoria, el triunfo, es Cristo Jesús. Decía, hermano, que cuán difícil es resolver los problemas internos en una congregación. En primer, porque algunos tienen seguidores y usted amonesta a uno, el otro se molesta. Surgen discusiones. Por eso que hay particiones de las congregaciones. Pero siempre yo he considerado, hermanito, hermana, que si usted es fiel a Dios, el amparo lo va a tener. Y no, mire, hermano, hermana, con esto termino. Se levanten problemas afuera, se levanten problemas adentro. Si usted tiene confianza en Dios, persevere, camine en la verdad. Caminemos en la verdad. Firmes en la verdad. Porque eso es lo que uno necesita. Siempre no podemos negar, oiga, no podemos negar que van a haber oposiciones. Van a haber. Pero en medio de esa oposición tenemos ya nosotros el amparo divino. Tenemos nosotros ya la solución a cada problema. Porque no está sola, no está solo. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. Gracias al Señor que pudimos meditar en esta porción. Como decía el tema, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Leíamos versículo 15, versículo 16. Fue terminada pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Se necesitó la vida de un hombre, de un siervo como Nehemías, para terminar la obra. Hubieron problemas, sí, hermanos, hubieron, pero se resuelven en las manos de Dios en la oración. Bendito sea mi Dios, mi Señor. Gracias al Señor. Estaremos, hermanos, en la próxima intervención, estaremos hablando de otro problema más grave, interno de la congregación del pueblo de Israel, pero que también con la ayuda de Dios, Nehemías pudo resolverlo. Dice, y me enojé mucho, dice Nehemías, cuando le expusieron el problema que había surgido. Ya no era por levantar los muros, no, otro problema. Dice que vemos nosotros, hermanos, que Nehemías, no puedo decir pobre Nehemías, no, Nehemías fue un campeón, fue un siervo de Dios.
fue un instrumento que Dios usó para alabanza, gloria de su nombre. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. Gracias damos a Dios, y que espero que este consejo sea para nosotros, depender de Dios. Oiga, si Dios está con usted, ¿quién contra usted? Si Dios está con usted, ¿quién contra usted? Nadie. Bendito sea Dios. Démosle gracias al Señor. Padre bueno, te doy gracias por la oportunidad que nos concediste meditar en tu palabra. Gracias por el amparo que tenemos como iglesia, como pueblo de Dios. Siempre vamos a tener el favor divino, la guianza. Tu presencia será siempre de fortaleza, de victoria para cada uno de nosotros. Danos fuerza y fortaleza para poder perseverar y esperar, Señor bendito, el sonar de la trompeta, y así seremos levantados a encontrarnos con Cristo Jesús en las nubes. Todo problema que surja, Señor, en ti está mi confianza que tú nos vas a ayudar para resolverlo. Gracias te doy, Padre bueno, Dios de amor, Dios de misericordia. Bendito sea Jesús. Gracias al Señor. Bendiciones a todos. Amén. Amén.